Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática. Saludos y bienvenidos. Tu programa desde Puerto Rico hacia el mundo. Y como siempre, nuestro amigo y hermano Alexander Rodríguez con nosotros. Alexander, dímelo. ¿Cómo estamos? Bendiciones a todos. Estamos aquí nuevamente desde Puerto Rico hacia el mundo y como siempre diciendo que me apoyen, me ayuden y les invito a que, mira, aquí iSon de Cross TV, ahí estamos en YouTube, hay diferentes podcasts nuevos, está sobre lo de Jesús y el reposo, bien interesante, búscalo en la lupa bíblica, está también todos los jueves a las 8 de la noche estoy en vivo hablando sobre reflexión, un ratito de reflexión en la Biblia, oración, y estamos orando por peticiones. Y pronto, ya pronto, si no está ya arriba, así que estate pendiente, tenemos una entrevista con Dani Pavón. Así que, gente, eso está ya ahí, estamos ahí, ya está, ya se grabó, ya estamos en editaje. Así que pronto véalo, si no está ya búscalo ahí. En iSon de Cross TV, ahí estamos. Así que, gente, ayúdenme a llevar el mensaje a todo pueblo, nación, lengua, tribu y por ahí. Dale, suscriba, comparta y comente. Comenten una idea que tenga o cualquier cosa que le guste compartir. Pues mira, ahí está. En los comentarios ahí en la cajita. Y también, como siempre digo, recordando mis redes sociales también, delvalle.e, tanto en Facebook como YouTube. Así usted lo pone, delvalle.e. También puede buscarnos en Instagram, usted pone Del Valle 2022. También nos puede buscar en el canal de Lumbrera TV. También nos puede ver en el canal de Alexander. Y Sí. hasta por TikTok nos puede buscar. Así que dele like, suscríbase a nuestros canales. Y también, si nos puede escribir de dónde nos está escuchando para saber el alcance de la lección. Así que gracias, ¿verdad? Y comparta. Bien, Alexander, vamos rápidamente a la oración. Claro que sí. Oremos. Padre Celestial, gracias nuevamente porque estamos aquí ya estudiando tu palabra. Estamos aquí, vamos a empezar a abrir tu palabra y a estudiarla. Padre, como siempre te pido que seas tú el que hable, que no sea solamente instrumento tuyo. Perdona nuestros pecados, Señor, y ayuda, Señor, que solamente lo que hablemos sea lo que el Espíritu Santo nos diga que hablemos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Y Alexander, esto va bien, bien rapidito, ¿verdad? Papi, la Así 10, que, la número 10 ya, wow. y el título es ¿Sobre quiénes ha llegado el fin? ¿Qué tú me puedes decir? Bueno, casi ya estamos en el fin del mundo, casi estamos en el fin de la lección. ¿Y a quién le ha llegado el fin también? ¿Me entiendes? La pregunta lo dice, los que han llegado al fin del tiempo. Vamos a ver quiénes son esa gente que llegan al fin. O sea, eso es algo bien, bien importante. Como tú dijiste, ¿verdad? Estamos en el tiempo del fin, pero no a todos le va a llegar el fin, No. ¿entiendes? Hay gente que sí le va a llegar el fin, pero aunque vivimos en el tiempo del fin. Vamos entonces al versículo para memorizar, 1 Corintios 10, 11 y 12. Dice así, estas cosas le sucedieron por ejemplo y fueron escritas para advertirnos a nosotros, a los que han llegado al fin del tiempo. Así, el que piensa estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10, 2, 11 y 12. Y este versículo nos enseña, ¿verdad? Que a través de los relatos del Antiguo Testamento, en vez de nada más ser historia, Alexander, ¿Ah? son advertencias proféticas para que los que viven, lo que tú dices, en el tiempo del fin, la seguridad espiritual no debe basarse en la autosuficiencia, porque a veces creemos que somos autosuficientes, sino en una dependencia constante de la gracia de Dios. Así que es importante eso. Pero mira esto, el verdadero firme no es el que presume, Alexander, ya yo estoy salvo, sino el que vigila, el que vigila. Así que básicamente de eso vamos a estar hablando en casi toda esta lección. Bien, vamos entonces a hablar en la parte del sábado y destaca, ¿verdad? Como otros relatos, como dije, del Antiguo Testamento, no solo narran hechos históricos, sino que anuncian eventos de los últimos días. Revela verdades, Alexander, para el tiempo del fin. Un ejemplo que vamos a estar por ahí,
el diluvio, Sodoma y Gomorra, Abraham, ¿verdad? Tenía que ver con Sodoma y Gomorra, y las profecías de Daniel y Apocalipsis. Y nos vamos a estar dando cuenta que Dios en todo tiempo, Alexander, ¿qué hace? Dirige la historia, ¿verdad que sí? Así que es importante que el centro y el propósito de cuando nosotros estudiemos sea esa interpretación profética, pero buscando, ¿verdad? Lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón. Dios nos llama a la vigilancia, Alexander, y a no confiarnos en nuestra aparente firmeza espiritual, que a veces hay gente que dice salvo, siempre salvo. ¿Qué nos puedes decir de esa parte del sábado? Mira, no, que básicamente lo que vamos a estar estudiando esta semana, la Biblia, como yo dije anteriormente en otras lecciones, la Biblia es nuestro manual de vida, ¿me entiendes? Entonces ese manual de vida nos enseña las cosas que van a pasar, las consecuencias de no obedecerlas y cómo podemos salir de cada problema, ¿me entiendes? Y eso es algo que está ahí. Y vamos a ver esta semana cosas que pasaron, que en el futuro va a volver a pasar y nos están diciendo las cosas, consecuencias de no seguir las cosas como son. Así que vamos para la parte del domingo que se llama la ira del Cordero. Y mira, empieza con una pregunta, pero la pregunta te manda a Apocalipsis 6, 12 al 17, que ese es el relato, un relato que cuando yo lo escuché por primera vez, yo me acuerdo, estaba en Los Conquistadores, con Roberto Sánchez, era el director de Los Conquistadores, y cuando Roberto Sánchez siempre mezclaba a Los Conquistadores, ponía muchas cosas así a lo espiritual, y cuando él hablaba sobre la segunda venida de Cristo, él habló sobre eso, sobre que cuando la gente venga y dirán, caigan sobre nosotros piedras porque el cordero, ¿sabe? Que para mí fue algo bien impactante, ¿sabe? En ese momento. Y todavía sigue siendo impactante, pero a mí lo que me impacta ahora no es el hecho de que van a caer las piedras sobre ellos, es el hecho de que lo que a ellos le hacen que suceda ahí es que ellos tienen conocimiento de quién es el cordero. ¿Sabes? No es que no saben quién es el cordero, es que tienen conocimiento de quién es el cordero y no creyeron en el cordero. Y por lo tanto, cuando vayan a ver al cordero en gloria, ¿qué va a pasar? Pues van a querer que, mira, esas piedras caigan sobre él, sobre ellos, porque ellos se negaron a creer en Dios. Se crearon de creer en lo que estaba pasando. Y nos viene aquí empieza a hablar aquí sobre el relato de que Noé, ¿cuánto tiempo estuvo predicando Noé? 120 120 años, ¿sabes? Y ellos pues no creyeron en el diluvio, ¿me entiendes? Pero cuando llegó el diluvio dice que las puertas se cerraron y después cómo estaban esa gente tocando esa puerta diciendo ábreme la puerta que queremos entrar. Y así mismito va a pasar, ¿sabes? Dice aquí que la segunda venida será una sorpresa para muchos, ¿sabes? Al igual que el diluvio, nos sorprendió el mundo por falta de información. Noé predicó durante 120 años un mundo que se negaba a creer. Y esa parte que yo leí ahora mismo es bien importante porque eso que está pasando hoy en día. Hoy en día, mucha gente piensa que, ¿desde cuándo nos están predicando que Dios viene? Exacto. Pero mira, si tú te pones a leer la Biblia, todo lo que está pasando está cumpliéndose al punto de la letra. Mira, yo siempre me pongo a debatir con ChatGPT, qué sé yo, y yo no he visto, sí, no, porque es que, ¿sabes? Me gusta ese debate y es tan preciso cómo nosotros vemos las profecías cumplirse una tras otra, tras otra, que no hay imperfecciones en ella, ¿sabes? No hay imperfección en lo que dice la palabra y eso es bien importante. Entonces, ¿qué pasa? Que el crecimiento de la duda va a crecer. Ese crecimiento de la duda está creciendo y va a seguir creciendo. Pero cuando venga ese momento en gloria, yo no quiero ser uno de los que diga, mira, piedras caen sobre nosotros, porque una piedra encima de uno tiene que doler. Y por eso hay que velar. No, y por eso es que yo voy a velar, por lo menos yo voy a velar de que yo quiera creer en Dios, ¿sabes? Es como dijo una vez Bullón, dice, si no pasa nada, pues sí, fui una buena persona y ayudé a todo el mundo y fui amable con todo el mundo. Pero ¿y si pasa? ¿Qué va a pasar conmigo si no creo? ¿Me entiendes? Y eso es una realidad. ¿Algo que quieras añadir del Valle? Rapidito, mira, dice que cuando se predique
en todo el mundo, entonces vendrá el fin. ¿Qué te da a decir eso? Que todo el mundo va a estar claro de que se le predicó, de que Cristo iba a venir, que se arrepintieran. Pero ¿qué pasa? La gente, ¿qué hace? Burlándose, como tú dices, burladores. Eso hace tiempo lo están diciendo. Pero cuando Cristo comienza a aparecer en la nube de los cielos, es lo que tú dijiste, lo de las piedras. Y van a comenzar a huir. Pero ¿qué pasa? No es por desconocimiento, Alexander, sino porque no quisieron y rechazaron el mensaje. Bien, Eso es así. vamos entonces a la próxima parte, el lunes, evangelización de Noé. Wow, y como tú dijiste, 120 años predicando, ¿verdad? Y yo voy a resumir esto. O sea, aquí no es tanto cantidad, sino la fidelidad. Dios lo que premia es la fidelidad, ¿verdad? Porque ¿qué pasó? Vemos que Noé predicó y predicó y es como si uno dijera en Puerto Rico acá, tú estás allá en Estados Unidos, pero Dios me dijera que hiciera un arca en el yunque. ¿Para qué yo voy a hacer un barco ahí arriba en el yunque si el yunque está en la montaña? Y le estoy diciendo, va a haber un diluvio, la isla se va a inundar, vamos hacia allá arriba. Y empiezo a construir con mi familia. Ir allá ridiculizando. Quizá hay gente que hasta me ayuda por molestarme, Alexander. ¿Me entiendes? Sí. Pero siguen en lo mismo y no creen el mensaje. ¿Qué pasa? Así. No es hasta que de momento comienzan a ver cosas, pero con todo y eso no aceptan animales de dos en dos, cosas que están pasando y nunca había llovido. ¿Y qué pasó? De momento comenzaron a ver una nubecita allá y empieza a explotar la tierra, empieza a caer el agua. Nada, ya es tarde. El momento era antes. ¿Por qué? Porque 7 días antes que se hizo con esa puerta del arca, la cerró Ajá. el ángel. Y una vez la cerró el ángel, ni Moisés la podía abrir, aunque él quisiera. ¿Y para dónde tú crees que se agajó todo el mundo? Para allá, pero ya era que tarde. Así que, lamentablemente, eh, la gente en este tiempo, como tú estás diciendo, pues está así. Uno le predica que viene Cristo, ven acontecimientos que nos avisan, porque el Señor siempre nos avisa. Hay señales, Alexander, pero la gente no cree y sigue en su mismo mundo por ahí. Pero Dios sigue hablando y sigue poniendo señales, ¿verdad? Para que el mundo no se pierda, pero el mundo no quiere hacer caso. Pero el cierre de la gracia, Alexander, ya está a punto. Cuando el último sellado y se termine de predicar el evangelio, se cerró la puerta. Algo que tenga que decir, Alexander. No, quiero añadir, es una notita ahí, Ujú. que cuando se cerró la puerta, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo estuvieron ellos dentro del arca antes de que el diluvio empezara bien brutal? 7 días. 7 años, 7 días, ¿verdad? Sí. Entonces, ellos tuvieron presencia de cuando cayó la lluvia y todo empezó a destruirse, ¿verdad que sí? ¿Sabes? Esto es una notita nada más. Nosotros cuando llegue el tiempo, el fin, cuando se acabe la gracia, que muchos piensan que nosotros que una gente se va a desaparecer. Mira, si vamos a hacer la venida como Noé estuvo en la tierra todo ese tiempo, lo único que Dios lo guardó. Y así va a ser el tiempo del fin. Cuando pasen esas cosas, el que es justo, Dios lo va a proteger, a pesar de todo, va a estar a proteger. Entonces, cuando venga en gloria, pues entonces que Dios nos va a llevar. Eso es una notita nada más que quería poner ahí, que la tenía Muy ahí. bien. Vamos para la parte del martes que dice la historia de Sodoma y Gomorra. Y fíjate, es una historia bien impresionante. Cuando estaba leyéndola, ¿sabes? Todo el mundo conoce la historia de Sodoma y Gomorra, eso es bien conocido. Pero la manera en que lo pone aquí es bien, como que cuando pues estaba en la visión en la vista de Pedro, pero cuando Abraham estuvo hablando, estuvo hablando con Jesús, que empezó a preguntarlo sobre, mira, si hay 50, si hay 45, si hay 10, ¿me entiendes? Dios le siempre contestaba, por esos 10 no destruía, por eso no destruía, ¿sabes? Pero ¿qué pasa? ¿Qué hizo ahí Dios? Dios sacó a Lot y a su familia, claro, la esposa de se perdió también porque se miró para atrás y se convirtió en estatua de sal. Pero Lot sacó a Lot y su familia y destruyó a Sodoma y Gomorra. ¿Qué quiere decir eso? Eso es comparado a la segunda venida de Cristo cuando venga, ¿sabe? Lot fue sacado de Sodoma y Gomorra y destruyó la ciudad. ¿Eso qué quiere decir? Todo el mal, todo el pecado, toda la perversión, todo lo que hay se va a destruir al final.
¿Sabe, gente? Eso es seguro, ahí no hay más nada. Dice que como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Eso qué pasa? Cuando tú no sigues a Dios y te vas en contra del corazón y sigues el corazón del hombre, que es un corazón perverso, ¿sabes? Mira, hasta los cristianos a veces tenemos eso. Esa es la lucha. Por eso es que Pablo decía, yo quiero hacer el bien, pero mi cuerpo siempre busca, ¿me entiendes? Porque es una lucha que tenemos todos los días. Y si esa lucha no estamos haciéndola con Dios, con Cristo, mira, nos va a llevar, como dice por ahí, ¿sabes? Pateco, ¿sabes? Vamos a ir al camino, o sea, al camino del mal, ese camino que nos va a llevar a la destrucción. Nuestro camino es perverso, nuestra mentalidad, nuestra propia naturaleza es perversa, ¿sabes? Pero sin embargo, mira a David, dice que David, la conciencia de David cuando hizo lo que hizo, ¿sabes? Él hizo un complot bien grande, mandó a matar a se acostó con la mujer, todo eso, ¿me entiendes? Cuando Natán fue a ver a David, que le dijo, hizo despertar a él, le dijo, mira, tú eres esa persona que está haciendo lo mal. Ahí David abrió los ojos, ¿sabes? Nosotros también podemos hacer lo mismo. Si nosotros estamos por ese camino del mal, ese camino de iniquidad, ese camino de perdición, Dios puede hacer que nosotros nos levantemos. Dios puede hacer que nosotros si nos arrepentimos, Dios puede hacer que nosotros cambiemos y ese pasado va a quedar borrado. Pero sin embargo, si no seguimos y seguimos con ese camino de perversión, de mal, de ese camino de que nosotros pensamos que estaban las cosas bien, ahí está el ejemplo de Sodoma y Gomorra. Esa gente estaba súper perdido. Gente, cuando ellos le dicen a los ángeles, queremos conocerlo, busque usted mismo a ver la definición de ese conocer. Yo no voy a decírselo, para que usted vea lo que significa eso, ¿sabe? Ellos estaban en una perversidad completamente, mira, ellos estaban directamente a la maldad, no había más nada. Y Dios permitió sacar a Lot y destruir a Sodoma y Gomorra para que eso no se multiplicara. Y ese va a ser el fin en el futuro, y cuando Dios venga en gloria, ese va a ser el fin de la maldad. Fuego para todo el mundo. Algo que añadir del Valle. Sí, que estos ejemplos, ¿verdad? Son una analogía para el tiempo del fin también, porque Ajá. vemos que Dios le advirtió y se lo dijo a Abraham lo que iba a pasar. Inclusive que hicieron los ángeles, fueron a buscar a los únicos, a Lot y su familia, ¿me entiendes? Y ya tú ves lo que le pasó a la mujer. Pero lo que te quiero llevar es que el mensaje, hoy mismo está pasando eso, Alexander, y yo sé que Sí. tú lo haces, yo lo hago, le hablamos a personas y hay gente que se han normalizado en el pecado, que ya para ellos pecar y todo este tipo de costumbres como tenía Sodoma y Gomorra, eso es normal. Al pecado le dicen algo que está bien y quieren y lo legalizan, ¿me entiendes? ¿Qué pasa? Llega el momento que te acostumbraste ahí, esa manera, y ya Dios no te puede salvar porque tú no quieres salir de ahí. Es importante que en este momento, que todavía está la gracia, que mira, busques del Señor y escuches ese mensaje para que puedas venir a los pies del Señor Jesucristo. Bien, vamos a la parte del miércoles, ¿verdad? Y eso es una continuación de lo que Alexander estaba diciendo. También, cuando pasó esto de Sodoma y Gomorra, pues era como un juicio, porque ¿qué va a pasar al final? Ya cuando los ángeles nos vengan a buscar, este mundo va a ser destruido, ¿me entiendes? Así que Dios revela en Abraham el plan de destruir a Sodoma y a Gomorra y nos muestra que Alexander no actúa sin advertirnos, aunque como tú dijiste, Abraham intercede, ¿verdad? Apelando justicia divina, pero mira, ya Dios había hecho la investigación, porque él le decía 40 y seguía bajando. Ya, y hay una parte, ¿verdad? Que no lo dice de esa manera, juicio investigador, pero cuando tú estudias la Biblia, te das cuenta de que sí en el cielo hay un juicio investigador que comenzó ya, ¿entiendes? Así que ese es el juicio final. Y cuando Dios abra los libros, ¿verdad? Ya los abrió, ¿verdad? Para que todos comprendan las decisiones, ¿entiendes? Cuando los salvos vayan 1000 años al cielo, los libros se van a abrir. Y ahí hay gente que dice, pero acá Dios no sabe las cosas. Dios lo sabe, pero tiene sus ángeles que fueron testigos cuando el enemigo, ¿verdad? Pecó en el cielo y se llevó la tercera parte de los ángeles. Así que ellos tienen que
que saber muchas cosas más y los que estemos salvos, ¿verdad? En el cielo también nos vamos a dar cuenta de muchas cosas, ¿verdad? Que posiblemente nos estemos haciendo muchas preguntas. Así que vemos que, un ejemplo, en Génesis 18:21, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí y no lo sabré. Así que vemos en este versículo que Dios mira, se allega y mira, investiga, ¿verdad? Porque la maldad de Sodoma era evidente, Alexander, ¿entiendes? Así que es importante que nos demos cuenta de que hay un juicio que comenzó y cuando ese juicio termine, los libros se van a abrir y es importante que nos demos cuenta que se supone que cada uno tengamos, los que salvo, nuestros nombres escritos que en el libro de la vida. Pero voy a terminar con esto, Alexander. Hay gente que dice, no, Cristo murió en la cruz y ya yo estoy salvo. Sí, Cristo murió en la cruz y te regala la salvación. Pero es importante que te des cuenta porque eso no termina en la cruz. Por eso que estoy hablando del juicio. La obra continúa. Hay que estudiar el santuario. Ahora, de Cristo te da la salvación. Pero que tú te salves depende de ti en el sentido de mantenerte. Porque, Alexander, mira esto. Dice que el que se vaya a salvar, cuando tú te bautices y todo eso, ¿verdad? Te arrepientes, tu nombre está escrito ¿dónde? En el libro de la vida, ¿verdad? Pero también dice que puede ser que también borrado, ¿verdad? Ah, porque hay gente que se queda como que, yo ya estoy salvo, siempre salvo. No, mi querido amigo, mi hermano, hay que seguir agarrado de Cristo Jesús, de esa sangre preciosa, que sí vamos a cometer errores, pecados, sí, pero hay un momento dado que nos vamos a acostumbrar a estar del lado de Cristo que no vamos a querer pecar, Alexander. ¿Algún comentario? No, es bien sencillo. Dios no necesita darle explicaciones a nadie. Dios puede hacer las cosas y ya. Pero Él es Dios tan justo, es un juez tan justo, que Él prefiere hacer las cosas de esta manera para que nosotros veamos las cosas como son, ¿sabes? Y aquí que vamos para la parte del jueves, que dice el juicio previo al advenimiento, ¿me entiendes? Como estaba diciendo, Dios no necesita tener un registro de quién se va a salvar, a quién no se va a salvar. Pero a los ángeles que estuvieron testigos de lo que pasó en el cielo, ellos están mirando todo lo que está pasando desde el principio que empezó con Lucifer hasta cuando venga en gloria el Señor Jesús, ¿me entiendes? ¿Sabe? Todo eso ellos están viendo cómo es la cosa. Nosotros mismos, mira, ahí ejemplo tenemos a Abraham. Eso está haciendo Abraham. Mira, si ustedes ponen a leer, váyanse a Génesis, lean eso. Cuando Abraham le estaba preguntando sobre los 50 y los 45, Abraham estaba, como quien dice, analizando cuál era el carácter de Dios, a ver si el carácter de Dios era justo o no, ¿sabe? Y cuando vio al final, al otro día por la mañana, me imagino cuando se levantó, que supo que Lot estaba vivo o algo así, ¿sabe? Y vio que en verdad Sodoma y Gomorra estaba siendo destruido. Él se había cuenta y dice, wow, es verdad, Dios es un Dios justo. Es un Dios justo porque dice que, él dice, escuché el clamor, él dice así, que escuché el clamor de lo que estaba pasando y por eso es que estoy haciendo lo que estoy escuchando, ¿me entiendes? Porque Sodoma y Gomorra está completa perversidad o estaba completamente fuera de los caminos del Señor, vamos a ponerlo así, ¿sabes? Y ahí, cuando Abraham estaba diciendo los 50 o 25, Abraham estaba como que dice, tanteando a ver qué tan justo era Dios. Y vio que era un Dios justo, ¿me entiendes? Y vio que él había hecho justicia y que había limpiado, ¿sabe? Del mundo de esa maldad que estaba ahí creciendo en gran manera. Si Sodoma y Gomorra resistiera hoy en día, este mundo estuviera 3 veces, 4 veces peor de lo que está ahora. En ese punto, ¿sabes? A ese punto. Eso estoy diciéndolo yo acá con mentalidad mía, ¿me entiendes? ¿Sabes? Pero si usted quiere, estúdialo para que usted vea, ¿sabes? Y te lo estoy diciendo, Dios no necesita a decirnos a nosotros lo que está pasando, pero Él quiere hacer una persona completamente limpia, clara, transparente. Quiere que tú veas las cosas por ti mismo, ¿me entiendes? Y sepas que Dios no hace nada en vano. Él lo hace porque Él sabe, primeramente porque nos ama. Y segundo, para que vean
ok, mira, esto pasó por esta razón y tal razón. Y esto fue ¿cómo es? El resultado de esa acción, ¿sabes? Dios siempre va a hacer eso. Dios no va a permitir. Ese es el modo operandi, el modo operandi de Dios. Es así de esa manera. Él te da a ti la consecuencia, te da los pros y los contras, las consecuencias de las cosas, y tú decides las cosas. Bueno, si tú decides de esa manera, pues atenta a las consecuencias. Y Dios va a ser un Dios justo. ¿Sabes? Dios nos ama y nos deja escoger, pero Él nos da todas las acciones posibles, habidas y por haber, para que nosotros mismos veamos lo justo que es Él. ¿Algo que añadir del Valle? Sí que Dios tiene el juicio y lo ha dicho de Daniel 7, 9 al 10, que dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó el anciano de días. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y esa es la profecía más larga de los 2300 años, 1310. las tardes y mañanas. ¿Y qué pasa? Ahí tú te das cuenta, el juez es Dios y el juicio va a comenzar. En aquel tiempo se decía que cuando terminara esa profecía iba a comenzar, pero cuando tú estudias la Biblia, ya el juicio que pasó comenzó. Así que, mi querido hermano que nos está escuchando, verdaderamente, y para la iglesia también, no el que está ¿Ah? afuera nada más, hay que seguir predicando el mensaje del tercer ángel. Este mensaje donde que el juicio ya ha comenzado. Alexander, ¿me puedes leer esa porción del Espíritu de profecía? Claro que sí. Se encuentra en Present Truth, 4 de noviembre de 1886. Si los santos del Antiguo Testamento debían ser luces brillantes y resplandecientes para el mundo, nosotros estamos obligados a brillar más que ellos, porque tenemos toda la luz que ellos tenían destallado en nuestros caminos desde el pasado profético y la luz adicional que nos ha sobrevenido en la vida de Cristo. La profecía más completa revelan el verdadero Jehová a aquellos sobre quienes ha llegado al fin del mundo. Dios tiene una luz especial en esta era del mundo, un mensaje especial que dar en la proclamación del mensaje del tercer ángel, los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Así que, mi querido hermano, y hablo de la iglesia, si está pasando por tu mente irte de la iglesia, no es momento de irte de la iglesia porque estamos en el tiempo del fin. Y el que verdaderamente nunca ha estado en la iglesia, pues mira, la gracia de Dios se está terminando. No por miedo te estoy diciendo esto, sino que trata de buscar del Señor porque Cristo nos viene a buscar. Algo final que quieras decir, Alexander, que ya nos vamos. Como siempre lo digo, Dios te ama y te espera con los brazos abiertos. Corre hacia Él. Nos veremos entonces, si así el divino creador lo permite, hasta la semana que viene. Bye. Bendiciones. Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática.